Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1. Esto es DF en Infinita, una presentación de Maxus, renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl. ISAPRE Colmena, juntos cuidamos tu salud. Maxus renovado y recargado con su nueva línea de pickups T60 Max, T90 y T90 100% eléctrica, equipadas para cualquier terreno. Conoce los modelos que llegaron a cambiarlo todo en maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor. Y en ISAPRE Colmena saben que ahorrar es importante. Por eso en Colmena cuentas con bonos a costo cero, descuentos en alianzas y mucho más. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Bien, pues hablemos de los candidatos. Hablemos del debate de ayer. Eso, hablemos del debate ayer. Del debate de ayer, el penúltimo debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI, un debate tradicional que existe siempre en primera y en segunda vuelta en las elecciones presidenciales, donde se reúnen distintas radios para entrevistar y para hacer debatir a los, en este caso, 8 candidatos a la moneda. El encuentro se realizó a las 8 de la mañana en punto, en la centro de extensión de la Universidad Católica y en la Casa Central, en la Alameda, lo que dio esta particularidad de que cada uno de los candidatos tuvo público, ¿ya? Tuvo sus barras, digamos, ya. Entonces cada uno de los comentarios siempre tenía aplausos y gritos, y hubo ahí un ranking de quiénes fueron los que tuvieron mayor aplausómetro, dependiendo de cuánta gente lograron llevar al lugar. Fue el penúltimo debate, porque el último es el de la Asociación Nacional de Televisión, el de la Anatel, el próximo martes 10 de noviembre, en donde estará presente, por supuesto, nuestro querido Juan Manuel Astorga. Gracias por lo de querido. Gracias por lo de querido. Bueno, los análisis citados por toda la prensa nacional viene con varios artículos sobre el debate de ayer, dan cuenta de que fue un debate más tenso, ¿cierto? Independiente de que hay quienes les gustó más o menos el debate, se vio que fue un debate en donde hubo mayor enfrentamiento entre los candidatos, donde buscaron diferenciarse más, en donde, por supuesto, las disputas, si bien se genera esta situación en donde, como Janet Jara es la única candidata del oficialismo, de la izquierda, las mayores diferencias se dan en las derechas, en donde se enfrenta José Antonio Kast, que hoy día tiene las mayores opciones según las encuestas, Evelyn Matei y Johannes Kaiser, que muestra las mayores alzas del último tiempo, ¿cierto? Recordemos que estamos en veda electoral, así que no podemos hablar de nuevas encuestas, pero las que alcanzamos a conocer antes de que comenzara esa veda, es decir, el sábado pasado, mostraban a Johannes Kaiser subiendo en la encuesta. De hecho, algunas incluso lo muestran en tercer lugar. Un debate de más de 2 horas, en donde se vieron muchos temas, algunos que incluso no se habían visto en debates anteriores, como temas de derechos humanos, que también estuvieron muy presentes en este debate. Un debate en donde creo yo, los candidatos que, como es natural, los candidatos que van liderando, Janet Jara, José Antonio Kast, buscan más bien no cometer errores, y los desafiantes, que son los que vienen de abajo, son los que buscan, en cambio, tratar de tener mayor protagonismo, como en el caso de Johannes Kaiser, que lo tuvo, y Eduardo Artés, que tuvo un importante protagonismo. Tú lo comentabas, de hecho, hace un rato más temprano. Ya, ¿por dónde nos vamos? Elija candidato. Vamos viendo por candidato, ¿te parece? Despejemos al tiro. Artés ya lo despejamos. Ya lo viste. Y además decirle a Soloneto que no le va a responder, como que lo malinterpretó, es como Eduardo Artés. A mí lo va a hacer nada. Tuvo harto enfrentamiento con periodistas. Sí, pero si el problema de Artés es que si él cree que lo malinterpretan, es que no sabe articular respuestas. Eduardo Artés no es un candidato particularmente articulado al momento de verbalizar respuestas. Es bien sorprendente para alguien que es profesor, digamos las cosas como son. O sea, se mete en jardines de repente, y por eso es que a lo mejor alguna frase puede... de repente le cuesta encontrar la palabra. Sí. Pero claro, tú... Es profesor. O sea, es un problema. Pero bueno, esto de no le respondo más y estos cuestionamientos... Me parece que pero efectivamente, solamente para hacer un punto con respecto a él, porque efectivamente va muy bajo en las encuestas, sí logró tener mucho protagonismo porque fue el primero que tuvo conflicto. En la primera pregunta se enfrentó en general con los periodistas, más bien, y eso le permitió
concentrar protagonismo dentro del debate, que probablemente es lo que él está buscando, me imagino, en escenarios como este, para darse más a conocer, digamos, para ser más conocido. Vamos con José Antonio Kast, que llegó también muy temprano, acompañado de todo su equipo más cercano, ¿cierto? Se le vio ahí con su jefa de gabinete, con Carolina Araya, con Cristian Valenzuela, gente de prensa, distinta gente. Si bien en su cercano, o sea, o con la distinta gente que uno pudo conversar, no fue necesariamente un candidato que haya destacado en el debate. Justamente lo conversábamos recién. Es un candidato que, como lidera las encuestas en segunda vuelta, y por lo tanto tiene las mayores probabilidades de llegar a la presidencia, es un candidato que más bien busca no cometer errores, pero sí tuvo la posibilidad de profundizar en sus propuestas en materia de seguridad social y cuestionar constantemente al gobierno. Él tiene esa idea que él siempre vuelve a criticar al gobierno y, de paso, además, a la candidata Janet Jara. Él habla de la candidata de la continuidad, ¿cierto? Lo hizo, por ejemplo, en el tema educación, en donde criticó duro a Janet Jara por el nulo avance que ha tenido el proyecto de Sala Cuna Universal, donde ella era ministra del Trabajo y que por lo tanto tenía algo que decir en ese punto. Quizá uno de los puntos más interesantes es el cruce que tiene con Mónica Pérez, con la periodista Mónica Pérez, a propósito del tema migración, en donde hay todo un cruce de preguntas y respuestas en torno a cómo va a financiar su idea de expulsar a inmigrantes ilegales, en donde él dice van a estar los recursos sin especificar en detalle. Dice, si son 300 millones de dólares, van a estar esos 300 millones de dólares. Después también hay un cruce de preguntas interesantes cuando Mónica Pérez le pregunta si acaso él sabe cuál fue el año en que más inmigrantes ilegales se lograron expulsar. Él le responde que el 2026, el año en que él sea presidente, a lo que Mónica Pérez le dice, el año que más inmigrantes ilegales se expulsaron fue en un gobierno de Sebastián Piñera, fue en un año, 2.000 personas, en circunstancias que él quiere 200.000 personas. No es una respuesta al 2026. Bueno, o sea, es candidato a la presidencia. La pregunta es que, los candidatos deben responder las preguntas, puede que no les gusten, pero si no les gusta, diga no me gusta su pregunta, o sabe que tengo un problema con su pregunta, pero si le pregunta cuál fue el año y dice el 2026, eso no es una respuesta en un debate presidencial. O sea, seamos un poquito serios también. O sea, la crítica para todos los candidatos, así que usted desideologice su cabeza porque están todos ideologizados tratando de acarrear, digamos, la opinión de alguna persona como nosotros. Para la persona que para su candidato. Entonces, si uno no lo elogia, automáticamente lo odia. No, por supuesto que no. Pero uno esperaría a alguien que tiene mucha posibilidad de gobernar como José Antonio Kast, que no responda al 2026. Pues si no le estamos pidiendo que no haga un eslogan de campaña, estamos en una pregunta bien concreta. Porque uno se imagina que el candidato ha estudiado en años anteriores qué ha pasado con las expulsiones, como para poder responder esa pregunta, y no la responde. No entregó detalles sobre eso y sí, de alguna manera, algunos podrían decir como voluntarista, dijo, esto sí se va a hacer y se va a hacer de esta manera y van a estar los recursos para hacerlo. También se refirió al tema económico, por supuesto, a su plan de recorte de gastos, ¿cierto? Que es el más grande de los que se proponen, 6.000 millones de dólares en 18 meses. Tampoco entregó detalles, pero sí insistió en dónde van a estar los ejes, terminar con los abusos y mayor autoridad fiscal. Otro de los temas interesantes que surgió, el tema de Temucuicui, que volvió a estar en el debate también en los comentarios de José Antonio Kast. Él dice que si es que no se puede entrar a Temucuicui, tampoco la gente va a poder salir, ¿ya? Y dice entonces, y ahí propone un checkpoint en donde cada persona que salga o entre de Temucuicui o de alguna de estas zonas se les haga análisis, o sea, se les detenga, o sea, al menos se les revise, digamos, se haga revisión completa de cada una de las personas. Eso fue José Antonio Kast. Johannes Kaiser, ¿ya? El abanderado libertario, que llegó junto con su esposa, como siempre en estos momentos, en estos debates y programas de televisión. En el comando de Johannes Kaiser aplauden que fue el candidato que probablemente tuvo mayores cantidad de enfrentamientos, que se enfrentó con más candidatos. Lo hizo con Eduardo Artés, con Janet Jara en el tema PGU, que pudo posicionar sus argumentos en temas de seguridad, en temas de derechos humanos. Tuvo también enfrentamientos fuertes. Dijo que
eventualmente indultaría a Miguel Krasnov. No lo dice así el textual, sino que... Cerraría el capítulo 7390, dice él. Pero Son personas de más de 80 años. Pero dice que tampoco tú podrías tener a personas de más de 80 años Claro, encerradas, porque digamos. se le insiste sobre si aplicaría indulto sobre Miguel Krasnov y él no lo nombra. No lo nombra, pero consultado por eso, él dice, yo no tendría a una persona de mayor de 80 años, ¿cierto?, en esa situación. Entonces, se entiende de esa manera, pero sí también busca cerrar el capítulo de derechos humanos y lo enfrenta directamente. Se enreda en el tema PGU o lo buscan enredar en el tema PGU, que es un tema que lo ha enredado. Él tiene esta idea de una PGU diferenciada para mujeres con hijos, que vaya aumentando esta PGU dependiendo de la cantidad de hijos, que es una medida que él ha dicho busca justamente mejorar los niveles de natalidad, pero que estaba planteado de una manera diferente en su programa. Entonces, Janet Jara hizo el punto de decir, me preocupa que lo que dice Johannes Kaiser sobre PGU, porque no es lo que dice su programa, ¿ya? Entonces como que no se sabe a quién creerle, y bueno, él le da el punto para volver a insistir en el punto, repetirlo y explicar la propuesta que él tiene en materia de pensiones. Sin duda fue uno de los candidatos que más se vio o se mostró ayer por su performance en el debate. Evelyn Matei, la banderada de Chile Vamos, demócratas y amarillos, dicen que fue de menos a más, ¿ya? Las distintas personas con las que uno pudo conversar dentro del debate, porque la primera pregunta tuvo que ver con el tema de derechos humanos, con el plan de búsqueda, ¿ya? Que es un tema que para ella probablemente es incómodo, porque ella tiene que salir a explicar esta frase que dijo el otro día cuando dijo que no es un plan de búsqueda, no es así textual, digamos, ¿cierto? Pero no es búsqueda, es venganza, dijo en alguna entrevista. Ella sale a explicar que no se refiere a lo que ella cree, sino que a lo que muchas personas creen, y sí cuestionó la forma en cómo se han llevado adelante los planes de búsqueda, e incluso dice que hay muchas cajas con osamentas, que aún no se le ha hecho test de ADN, digamos, o sea, hace un cuestionamiento a ese punto, pero sin duda que es un tema que no le permite mirar hacia el futuro, ¿cierto? Sin embargo, después destacan, tuvo varios momentos interesantes, por ejemplo, en el caso de Dominga, cuando se le pregunta si ella haría Dominga o no, ella dice, yo ya ni siquiera citaría al comité de ministros, yo haría Dominga porque ya tiene todos los fallos a su favor, digamos, y por lo tanto mostró mucha determinación. También mostró harta determinación en el tema inmigración, en donde ya dice, por supuesto que los inmigrantes ilegales tienen derecho a educación, salud, pero dice con prioridad los chilenos, digamos, con prioridad los chilenos, y eso es muy tajante en su postura, y probablemente ese fue uno de los buenos momentos que tuvo según sus cercanos. Janet Jara. Vamos por Janet Jara. Janet Jara es dentro, si uno conversa con su círculo cercano, cómo estuvo, cómo la vieron a ella, en general te dicen su desempeño fue correcto. ¿Qué es lo que ellos dicen se espera de la candidata que hoy día va liderando las encuestas de cara a esta elección, ¿cierto? Si bien los resultados de las encuestas no son favorables para ella en una segunda vuelta, en una primera vuelta no hay quien discuta que ella va a tener la mayor cantidad de votos, ¿cierto? Debiera tener la mayor cantidad de votos. Y por lo tanto, ella tiene que jugar en un foro en donde no cometa errores y donde tenga un lenguaje correcto. Además, en un ambiente que no es favorable, porque tiene a todos los candidatos atacándola. Desde Meo, digamos, hasta José Antonio Kast, por supuesto, y Kaiser, que le cuestionan cada uno de los puntos y le achacan además, bueno, con cierta parte con razón, porque ella fue ministra, lo que fue este gobierno, ¿cierto? Ella buscó no entrar a la pelea. De hecho, no entró a la pelea con muchos candidatos, salvo en el tema PGU, en donde cuestionó a Johannes Kaiser. No entró en mayor conflicto. Se mostró como sí, que es parte, entiendo, del diseño, digamos, de ella, que busca no mostrarse como una persona conflictiva. Y incluso en algunos aspectos buscó diferenciarse del gobierno, un gobierno del que ella fue parte. Por ejemplo, en el tema vivienda, ¿ya?
en donde ella dice que por supuesto que le incomoda el tema de la falta de recursos para la construcción de viviendas, ¿ya? O sea, los recortes que han existido en tema de vivienda son temas que ella de hecho ha cuestionado en otros momentos y que volvió a insistir esta vez. Un par de candidatos más, ya habíamos hablado de Eduardo Artés, Harold May Nichols, tuvo estos momentos en donde tuvo que salir a explicar sus últimos conflictos, su pelea con Antonio Neme y su pelea con Antonio Neme y la respuesta en torno a su votación en el plebiscito del 88. Sí, ¿cierto? que votó sí, que votó no. Que votó sí, que votó no, que por supuesto es un momento incómodo, aun cuando él toma la postura de reconocer. Sí, efectivamente, en una cosa como esa uno no se puede equivocar, digamos, uno dice la verdad o no, digamos, y bueno, mintió, digamos, o sea, dijo algo que no es cierto. Mintió, po. Mintió, si dice algo que no es cierto es mentir. Mentir. No hay algo entre medio. O uno dice la verdad o guarda silencio. Él trató de explicar, miente. él trató de explicar por qué le había pasado esto, dijo, acusó vergüenza, dijo que ha sentido vergüenza desde el día mismo que ocurrió, pero lo cierto es que votó sí y dijo que había votado no. Entonces es un momento muy incómodo para él, pero lo respondió al comenzar el debate. La verdad es que es un candidato que también pasó bastante inadvertido en el debate. Eso es lo cierto. También, que una sensación que también algunos tienen respecto del debate de ayer de Franco Parisi, que es otro de los candidatos que marca bien en las encuestas, o sea que dependiendo de la encuesta que se le mide, digamos, está en el grupo de los que están arriba, digamos, y que también tuvo un debate en el que no tuvo mayores enfrentamientos. Lo que sí en el mundo sus cercanos dicen le permitió proponer algunas cosas. Insiste con el retiro no inflacionario para mujeres fundamentalmente, claro, y financiar la compra de vivienda. El retiro no inflacionario, y ayer incorporó una cosa que yo no lo había escuchado, por ejemplo, esto de su propuesta respecto del foco en salud bucal, ¿ya? A propósito de una pregunta de Soledad Neto. Y como que es el ítem en salud que tiene más largas listas de espera, ¿ya? Y insiste entonces en respecto del plan que se debiera hacer, que existe hoy día la infraestructura para hacerse cargo del tema de salud bucal. Pero pasó también, o sea, no fue un candidato que haya brillado particularmente ayer. Y marcó Enrique Ominami, que probablemente está enfrentando su campaña más difícil, en el sentido de que es la que ha marcado menos en las encuestas. Digamos, veremos cómo le va la elección, pero es la que ha marcado menos en las encuestas. Se mostró como ha mostrado esta campaña, como un candidato mucho más agresivo, digamos, en el sentido de estar atacando al resto de los candidatos, incluido a Janet Jara, a quien enfrentó en varias ocasiones. Esto es bien interesante porque en el caso de Marco, él viene culpando el quien sistemáticamente haya venido bajando en los respaldos ciudadanos en las últimas elecciones, producto del caso Soquimich. Uno imaginaría que después de que lo absolvieron completamente y que ha utilizado la tribuna de la franja electoral, una plataforma gratuita de televisión para hacer básicamente no campañas, sino que limpiar la imagen a propósito de esa resolución, uno debería esperar entonces que suba la encuesta. Si no sube la encuesta, no es que haya bajado por el caso Soquimich. A mí se me hace difícil entender que si ahora la gente, a salvo que él diga que la gente quedó con la idea que es culpable. Claro. Pero bueno, la tiene difícil. Bueno, ya. En una quinta campaña, digamos, en donde él ha ido bajando sucesivamente en sus resultados, en esta es la que probablemente está mostrando menor adherencia, según al menos lo que uno ve en las encuestas. A propósito de SQM, se le preguntó ayer por el acuerdo con Codelco, y él fue tajante en decir que él buscaría por todos los medios posibles terminar ese acuerdo, votar ese acuerdo, ese contrato con Codelco, entre SQM y Codelco. Ese es más o menos el mapa, el panorama. Y nos queda un debate más este lunes a las 9 de la noche, el debate Anatel, que transmite los principales canales de televisión, donde ahí vamos a estar, y a partir de ahí ya entramos en la recta final, pues sí, la próxima semana debate Anatel el lunes, y el domingo son las elecciones. El domingo son las elecciones. Y después la semana siguiente, el domingo 23, tenemos ya el primer debate de segunda vuelta. Así es. Organizado por Mega, Diario Financiero, Radio Infinita, Radio Bio Bio.
Ahí estaremos. Y ahí estará José Tomás Santamaría entre los que preguntan. Ahí. ¿Está nervioso? Ahí ¿Está nervioso? Pero más o menos. Pero estoy aprendiendo aquí de los mejores. Ya. Ya, amigo. Ya, nos vemos la semana. Abrazo, chao. 7:47. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Maxus, renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl. ISAPRE Colmena. Juntos cuidamos tu salud.